Hola a todos, muchas gracias por la invitación acá en Congreso Futuro. También agradecerles a todos los docentes, amigos, familiares que me han acompañado en este proceso de estudiar el concepto de ecoansiedad. Hoy día les voy a hablar de este concepto y cómo afecta este problema que tenemos todos hoy en día, que es el cambio climático y otras problemáticas ecológicas a la base. Para comenzar, debemos entender que la Organización de Naciones Unidas dice que nos encontramos ante una triple crisis planetaria. Esto incluye lo que es la contaminación desde sus distintos tipos, contaminación del aire, de la tierra, del agua y hasta en nuestro propio cuerpo con los microplásticos. También la pérdida de la biodiversidad. Se ha observado que desde 1970, por lo menos un 70% de las especies silvestres han ido disminuyendo. Y si es que no hay un cambio, esto podría aumentar a lo largo del tiempo. Y otro de los grandes problemas es el cambio climático. Ya ha aumentado la temperatura global 1.2 grados y se prevé que si no hay un cambio, de aquí al 2050 va a aumentar 1.5 o 2 grados. Y bueno, quiero ahora contarles de una experiencia que yo tuve en Finlandia. No sé si logran observar acá ese puntito del planeta Tierra. Bueno, yo ahí estaba haciendo mi pasantía doctoral en el Centro de Investigación FRONT, que es un centro de resiliencia hacia el cambio climático. Y en este centro, que queda cercano al Círculo Polar Ártico, investigábamos todo lo que está ocurriendo respecto al cambio climático y cómo afrontarlo desde los distintos tipos de resiliencia. Bueno, como a mí me gusta viajar mucho, yo también incursioné y me fui a Rovaniemi, a la villa de Santa Claus. En esta villa de Santa Claus, que queda a 2 horas de la Universidad de Oulu, ¿pueden observar ahí la imagen? Esto fue lo que pasó. Yo fui en julio, en verano, y habían 32 grados. Imagínense visitar la villa de Santa Claus, ir a visitar al viejito Pascuero y encontrarse con temperaturas de 32 grados. Las mismas temperaturas que estamos teniendo ahora en Santiago. Cuando esto yo se lo comenté a amistades y amigos, primero era incredulidad. ¿Cómo en el Círculo Polar Ártico pueden haber temperaturas de 32 grados? Algo que no había ocurrido nunca en Finlandia. Y bueno, todas estas emociones que aparecieron cuando yo les comentaba a mis amistades, personas cercanas, desde preocupación, angustia, ansiedad, viene siendo lo que es la ecoansiedad. ¿No cambia? A ver, parece que no está funcionando el botón. Ahí sí. Bueno, el concepto de la ecoansiedad es un concepto complejo. De hecho, de acuerdo a distintas revisiones sistemáticas, ha sido complejo el poder definirlo. La revisión sistemática de Coffey, por ejemplo, plantea esta nube de palabras que se asemejan a lo que es el concepto de la ecoansiedad. ¿Pero por qué es difícil definirlo? Porque la ecoansiedad es una folksonomía. Folk viene de pueblo y nomía de nominación, una nominación del pueblo. Es una palabra creada por las mismas personas. Y esta aparece por primera vez en 1990 con Lisa Left, una periodista del Washington Post, que al observar la preocupación de las personas en la bahía de Shakespeare, que quedaba en Estados Unidos, ella plantea este concepto de ecoansiedad. Posteriormente, el 2017, la Asociación Americana de Psicología quiere definir mejor este concepto. Pero ya después, como no estaba del todo definido, hace una sección temática y crea esta sección de emociones climáticas el 2021 y hace una diferenciación teórica entre estos 3 conceptos: ansiedad climática, ecoansiedad y solastalgia. La ansiedad climática tiene que ver con las reacciones generales frente al cambio climático. La solastalgia, la angustia emocional al observar el deterioro ecológico de esos espacios que uno reside y ama.
Y la ecoansiedad englobaría todas estas problemáticas en específico de estas emociones negativas frente a las crisis ecológicas en general. Ahora vamos a hablarles de la evidencia científica respecto a este problema. La investigación pionera en el campo es la investigación de Hickman, que sale el 2021, con 10.000 niños y jóvenes entre los 16 a 25 años en 10 países, pero es importante recalcar que ninguno de habla hispana. En este estudio se observó que en los jóvenes el 45% señalaba que les afectaba su vida diaria y su funcionamiento cotidiano. El 84% señalaba que estaba moderada a muy consternado por el cambio climático. 75% a su vez mencionaban que el futuro era aterrador. Por otra parte, otra investigación que salió el año pasado, el 2025, que participaron menos personas, adultos tempranos, adultos medios y adultos tardíos, entre los 18 y 89 años, mostró un dato muy interesante. Los contextos culturales, políticos y sociales influyen significativamente en la ecoansiedad. Por otra parte, es importante señalar que la percepción del riesgo aumenta al aumentar la edad, pero la ecoansiedad tiende a disminuir. Esto quiere decir que a medida que nosotros aumentamos en edad, claramente vamos a entender el riesgo, vamos a comprender estos problemas crecientes de la crisis ecológica, pero las emociones negativas tienden a disminuir. ¿Y por qué podría ser esto? Por las herramientas psicológicas que vamos desarrollando a lo largo del tiempo. Ahora les voy a mostrar investigaciones acá en Chile en las cuales he participado, un sondeo Juventudes y Crisis Climática del INJUC, en el cual se pudo observar que el 91% de los jóvenes chilenos señala que el cambio climático impacta la calidad de vida. Por otra parte, los principales sentimientos observados fueron 22% preocupación, 18% tristeza y 12% miedo. Otro dato muy interesante es que 1 de cada 4 declara frecuente a muy frecuentemente sentir angustia emocional al pensar en el cambio climático. Pero 2 de cada 3 de los jóvenes señala que la principal causa del cambio climático se debe a la actividad humana. Esto quiere decir que entienden que es antropogénico. Importante recalcar también estos datos de esta misma encuesta. 2 de cada 3 de los jóvenes que han declarado que no quieren tener hijos, una de las razones principales era el cambio climático. Y a su vez también el 71%, esto es un dato muy importante y positivo, menciona que le gustaría realizar un voluntariado ligado al medio ambiente. Acá quiero recalcar este resultado, que el 46% de los jóvenes de la macrozona centro y norte han pensado en mudarse y cambiar de lugar de residencia producto al cambio climático. Esto nos habla de posibles migraciones climáticas en el futuro. Y acá esto es claro, porque en la macrozona norte-centro hay desertificación, incendios forestales que ya estamos viendo los efectos del cambio climático. Esto quiere decir que a futuro es posible que sea un problema grave a nivel nacional. Ahora quiero hablarles de esta investigación que realizamos con una antropóloga y educadora ambiental en el sur de Chile, en una escuela rural, un estudio cualitativo en que entrevistamos con grupos focales a jóvenes de 7º y 8º básico y quisimos observar el fenómeno de ecoansiedad de estos jóvenes. Lo que observamos fue que el fenómeno de la ecoansiedad se observaba de 4 formas. Primero, habían emociones negativas disfuncionales que afectaban la salud mental de estos jóvenes. Por otra parte, había una desesperanza sistémica que llevaba hacia la paralización de las acciones climáticas. Y por otra parte, una negación del problema desde el humor. O sea, los chicos tiraban tallas respecto a lo que estaba pasando a nivel ecológico. Y por último, había esperanza frente a qué se puede hacer en estas situaciones tan complejas a nivel global. Quiero ahora mostrarles las voces de estos mismos jóvenes, ya que no quería ser yo solo la que hablara en esta presentación, sino que ellos mismos dijeran lo que quieren mencionar respecto a este problema. Una joven de 14 años decía: antes me daba terror eso. Yo me imaginaba como que había incendios, que las especies se iban a extinguir, y me daba un terror horrible, como que yo me acordaba y sentía punzadas en el pecho. Yo me quedaba pensando toda la noche. Claramente aquí vemos una afectación a la salud mental de esta joven participante, donde hay una somatización desde el malestar en el pecho, problemas en el sueño y rumiaciones constantes, pensamientos que se agolpan respecto a este problema.
También una desesperanza sistémica. Acá otro caso de otro chico que nos dice, lo que pasa acá en la Tierra, hay tanta contaminación que solo por limpiar una playa no se podrá arreglar todo el planeta. Este joven de 15 años nos plantea que siente esta desesperanza y una paralización, y esto a raíz de que profesores planteaban la idea de generar talleres para limpieza de playas. Y esto claramente para él no tenía sentido. También negación desde el humor. Una de las jóvenes en las cuales yo lideraba este grupo focal decía esto: tía, morir por el ecosistema o no morir por el ecosistema, igual vamos a morir. Este joven de 14 años. Y por último, la ecoesperanza, una frase muy hermosa que motiva también hacia la acción climática, es esta de esta joven de 15 años. Somos el problema, pero también somos la solución si nos esforzamos como gente unida. Pero, ¿cuánto debemos preocuparnos de la ecoansiedad, por ejemplo? ¿Cuándo debemos preocuparnos nosotros que nos está afectando y debemos asistir a algún profesional de la salud mental, o vemos que algún familiar tiene que asistir a algún proceso, por ejemplo, psicoterapéutico? Con los pensamientos rumiantes, cuando estos pensamientos se agolpan en nuestra cabeza y no nos dejan realizar nuestras actividades cotidianas. Problemas en las relaciones interpersonales, entre papás y hijos, problemas, por ejemplo, en el reciclaje, validación de las emociones de estos mismos jóvenes que están presentando este nivel de ansiedad. O también problemas en el sueño, como el ejemplo que les mostraba esta joven, insomnio, pesadillas recurrentes respecto a las distintas crisis ecológicas. Y ya finalmente desesperanza, sentimientos de vacío y sintomatologías depresivas que pueden llevar a un trastorno depresivo. ¿Pero qué podemos hacer frente a la ecoansiedad? Yo trabajé en este centro de investigación en Finlandia con María Oyala, quien plantea estas estrategias de afrontamiento frente al cambio climático. La primera de ellas es el afrontamiento centrado en la emoción, validar las emociones, compartir las emociones que estamos sintiendo respecto a este malestar emocional, y para ello en Europa se están realizando lo que son los cafés climáticos, que son conversatorios donde se valida este malestar emocional. A su vez también tenemos afrontamiento centrado en el problema, reciclar, reutilizar, reducir, reforestar y actividades de limpieza de playas y otras actividades proambientales que a través de la evidencia científica han mostrado un bienestar emocional. Y por último, el afrontamiento desde el significado, encontrar algún propósito frente a esta crisis global compleja. Y ahí quiero hacer un homenaje a Jane Goodall, quien falleció el año pasado, esta etóloga, primatóloga, quien en su libro de Esperanza nos lleva también a pensar hacia el futuro. Y quiero contarles una anécdota importante que me pasó en Finlandia, que justo el día en que falleció, yo me sentía muy angustiada y ese día iba caminando por Finlandia y de repente las nubes se abrieron y por primera vez vi una aurora boreal. Y ahí en ese sentido sentí un llamado, un propósito frente a darles estos mensajes. ¿Y por qué debemos tener esperanza? Estas 4 razones. Primero, el increíble intelecto humano, esta capacidad del ser humano de innovar desde la revolución industrial hasta la inteligencia artificial, todo lo que hemos conversado en Congreso Futuro respecto a la inteligencia artificial. Por otra parte, la resiliencia de la naturaleza, esta capacidad de la naturaleza de volver a resurgir frente, por ejemplo, a lo que ocurrió en Chernobyl, las bombas atómicas, cosas que parecen imposibles. El poder de los jóvenes, el ímpetu, esta fuerza que lleva a generar cambios, como por ejemplo esta revolución de One Piece que ocurrió y que modificó un sistema político. Y ya tenemos el indomable espíritu humano, la capacidad que tiene el ser humano de anteponerse a la adversidad, cosa como el Holocausto, donde Viktor Frankl nos habla de anteponernos hacia la existencia, hacia avanzar, hacia el futuro. Quiero ya agradecerles la atención. Acá están las redes sociales de distintas instituciones que me han acompañado, como el IMAI, el MIDAP, también ahí está mi cuenta, y EcoWomen's Lab, que es un laboratorio que estamos desarrollando con investigadores que trabajamos en esta temática. Así que ya para finalizar con esta frase, quiero plantearles que el futuro no está garantizado, pero mientras existan personas dispuestas a sentir, cuidar, amar y pensar con responsabilidad, la humanidad todavía tiene esperanza. Muchas gracias.